continuando con el tema de la retribución de los administradores, que valorábamos en la parte número 1 de este vídeo. ¿Qué podemos hacer ante esta situación en la cual la agencia tributaria respecto de renta considera una cosa, respecto del impuesto del IVA considera otra y respecto de IAE se puede considerar otra cosa? ¿Cómo tomamos decisiones en función de todos los impuestos? Porque nosotros no solamente estamos obligados por un solo impuesto, en la mayoría de los casos estamos incluidos en todo el ámbito de los impuestos que puede haber, tanto estatales, autonómicos o municipales. Pues vamos a hacer una valoración de cuándo procede, a nuestro entender, respecto de las últimas interpretaciones que ha habido por parte de la agencia tributaria, nómina, y cuándo procede cobrar a través de factura en relación con los administradores. En primer lugar, vamos a analizar cuándo estamos en obligación de cobrar a través de nómina como servicios laborales. Pues bueno, en principio hay que tener en cuenta pues la jurisprudencia que hay del Tribunal Supremo en base a otros criterios no fiscales, pero que afectan de manera directa al tema fiscal que estamos tratando. Para el Tribunal Supremo, una relación laboral es aquella en la cual hay una organización de los medios de producción por parte de un empresario, y en este caso el trabajador asume una serie de obligaciones. Entre ellas está la de asumir un horario de trabajo, nunca mejor dicho, un lugar de trabajo, muchas veces lo que se llama el centro de trabajo, donde presta sus servicios de manera habitual, y donde hay una cierta infraestructura empresarial que utiliza ese trabajador para conseguir un producto. Por ejemplo, en este caso, un mensajero, por ejemplo, se consideraba que su inversión en la moto, por ejemplo, no era suficiente por parte de los tribunales para considerar que tenía una infraestructura empresarial y que era un empresario y no era un trabajador. Un transportista, por ejemplo, que adquiere un camión que puede llegar a valer pues 100.000 euros, evidentemente sí que ya consideran que hay una cierta infraestructura empresarial. Sí que en ese caso se podría considerar que no es un trabajador, sino que sus rendimientos son procedentes de actividades empresariales, mercantiles en general, y luego ya depende si son son rendimientos de carácter profesional o empresarial. Esto que repercute en los aspectos que estamos tratando del administrador. Pues evidentemente repercute mucho, porque estos criterios se están utilizando para determinar cuándo un administrador debe cobrar por nómina y cuándo debe cobrar por factura. En general, la mayoría de los administradores, sobre todo en caso de sociedades pequeñas, son al mismo tiempo administradores y trabajadores de su propia sociedad. Son muchas veces el director de recursos humanos, son al mismo tiempo el jefe de ventas, son el chico de los recados y el botones si hace falta, todo ello metido en un mismo trabajo o jornada laboral. ¿Por qué? Pues porque muchas veces o no tienen empleados esos administradores en esas sociedades, o si tienen empleados son pocos. Entonces, evidentemente, en ese caso yo entiendo que sí que deben de cobrar a través de una nómina. Hay una cierta infraestructura empresarial, porque posiblemente el ordenador que utilicen lo haya pagado la sociedad, el local de alquiler posiblemente también, o propiedad, si es de la sociedad, lo está poniendo a disposición del trabajador, es una estructura empresarial. Si es alquilado, también lo está poniendo al servicio de esa prestación, y además generalmente los clientes suelen ser de la sociedad, suele atenderlos bajo una imagen comercial,
y evidentemente el poder de dirección a la hora de efectuar ese trabajo de ese administrador es bajo. Por ejemplo, si un administrador está en una ferretería vendiendo tornillos, evidentemente la labor que hace, le hace como trabajador, por cuenta ajena, por cuenta propia, pero al fin y al cabo es una prestación laboral. Entonces, yo creo que este caso es muy habitual, el de una ferretería, el de un bar, un taller mecánico, una agencia de viajes, digamos, un servicio de reparación de ordenadores, multitud de empresas en España, prácticamente el 94% de las, en general, de las empresas en España tienen menos de 10 trabajadores. El 94% tienen menos de 10 trabajadores. Es una auténtica barbaridad que nos da idea de que la pyme en España, y más concreto la microempresa, es ampliamente mayoritaria. Entonces, este asunto, digamos que repercute en la gran mayoría de las SLs, donde el administrador muchas veces no está de corbata y chaqueta dirigiendo desde un despacho la empresa, está trabajando. Entonces, en ese caso, yo entiendo, y la agencia tributaria así nos viene a decir, que debería de seguir aplicándose una nómina para pagar esa retribución. Luego ya analizaremos en otros vídeos si esa retribución es deducible o no es deducible en el impuesto de sociedades, pero la manera correcta en ese supuesto sería la de, confeccionar una nómina, deducirse en el impuesto de sociedades por esa nómina, si es deducible, ya lo hemos dicho, lo analizaremos, e imputarse esos ingresos en el impuesto de la renta del administrador. En próximos vídeos, en la siguiente parte, explicaremos cuándo procede la factura.